yo preguntaría, ¿por qué técnicamente, desde el punto de vista técnico, es viable el NAIM y por qué es inviable el que opere el AICM con Santa Lucía? Es decir, ¿qué hace viable aún? Ojalá nos pudieran dar un par de razones. Sí, creo que puede haber muchas. Sí, hay muchísimas, pero las principales, ¿no? Cuando se comenta, ¿es viable el aeropuerto de Santa Lucía? Sí, sí es viable, o sea, de hecho opera, ¿verdad? Pero hay que ver en qué condiciones opera, bajo qué normatividad opera, ¿sí? Es un aeropuerto de uso militar y que sus operaciones son mínimas. Valdría poner el ejemplo, ¿qué pasó el día del desfile? Se tuvieron que cerrar las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Es un claro que siempre ejemplo. Ha ocurrido eso. Que siempre ha ocurrido eso, sí. Entonces, una de las situaciones importantes es también en el cruce de las trayectorias en el BOR San Mateo. Sí, en el cruce de las trayectorias en el BOR San Mateo, para llegar al aeropuerto de Santa Lucía de hecho, hay que bajar a una altitud de 13,000 pies. De hecho, ahí tenemos un gráfico, ¿sí? Y para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México tenemos que bajar a una altitud de 2,000 pies. En el BOR San Mateo hay un cruce, ¿sí? Ese cruce no quiere decir que sea imposible, pero eso, con el tráfico aéreo, si se pretende que tenga operaciones ya regulares, ¿sí? Bueno, primero tendríamos que cumplir con reglamentaciones internacionales y hacer un estudio de todas las trayectorias de vuelo, porque no se tiene, ¿sí? Entonces, eso conflictúa, ¿sí? Hace un conflicto en la operación. Ahora, la segunda, y te voy a dar tres. La segunda es, ¿qué pasaría si se operan dos aeropuertos? Al operarse dos aeropuertos al mismo tiempo, para que opere un aeropuerto como el de Santa Lucía y opere el de México, para cada operación habría que poner en stand-by un aeropuerto para que opere el otro. Si vemos desde ese punto de vista las operaciones, ¿cuál es la ventaja que pudiéramos obtener en un futuro de 3 o 4 o 5 años? Tendríamos ya que estar pensando en un nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Porque no tendríamos un desarrollo aeroportuario de nivel internacional. No ganaríamos nada, estaríamos ganando un 2% en las operaciones, ¿sí? Que estaríamos generando un promedio de 800,000 operaciones adicionales, pero que no es nada, ¿sí? Y se tendrían que ampliar los terrenos de Santa Lucía, ¿no? Aquí viene la otra, ¿sí? Para poder operar el aeropuerto de Santa Lucía se manifiesta que van a tener que generarse, según la propuesta, 2 pistas adicionales. Para esas 2 pistas adicionales, tenemos una pista ahorita que tiene una longitud de 3,450 metros, ¿sí? Que está propia para las operaciones de las aeronaves que tiene. Bueno, no hay un estudio para la aeronave crítica que se va a operar. Podrán recibir en las siguientes pistas que van a operar. Primero hay que hacer un estudio, ¿sí? Una aeronave como un Airbus 380, más grande, 300, sí, un 400 pasajeros. Así es. ¿Cuáles serían las condiciones? Entonces se tendrían que generar pistas arriba de 4 kilómetros. Al hacer pistas arriba de 4 kilómetros, esas pistas van a salir del polígono de la propiedad de lo que es el perímetro de Santa Lucía. Van a invadir terrenos. Al invadir terrenos, hay que expropiar terrenos y hay que desalojar gente de ahí, porque no solamente es que me extralimito 260 metros, no, pues hay que ver los márgenes de seguridad con los que se construye un aeropuerto, hasta dónde se tiene que recorrer, con el propósito de saber cuánto hay que expropiar de terrenos para la gente que vive ahí. Hay un promedio aproximadamente de 14,000 militares que viven en esa zona. Estamos hablando de 7,000 familias que había que expropiarles el terreno y que habría que reubicarlos, más aparte de generar los estudios correspondientes para ese aeropuerto. Esa sería una segunda desventaja. Sería una segunda. La tercera, ¿cuál creen que sería la ventaja de tener 2 aeropuertos, uno nacional aquí y el internacional allá? Donde una empresa de aviación tenga que tener doble personal. Un personal en un aeropuerto y yo personal en otro aeropuerto. Finalmente es un factor de mayores costos. Definitivamente para las empresas, ¿sí? Que sería y así nos podemos ir, y yo creo que el capitán Santiago les puede dar otras alternativas. Ingeniero, nada más del primer factor que señalaba de desventaja, implica riesgo. Seguridad. Puede haber una colisión, un choque, obviamente accidentes, el primer factor. Claro, definitivamente. Se hacen todas las condiciones, tanto los pilotos como los controladores van a hacer su trabajo, ¿sí? Van a evitarlo, pero definitivamente se tendrían que estar frenando las operaciones de un aeropuerto con el otro para que no exista ese tipo de situaciones. Ahora,
¿qué va a pasar? Hay que tener controladores aquí, controladores allá. O sea, ¿de dónde vamos a sacar el personal, la capacitación?